En la sombra de una Europa temblorosa y un mundo al borde del colapso, Josep Borrell lanza una bomba de tiempo desde las profundidades de Bruselas. Un hombre cuya arrogancia parece no tener límites, que ve en Trump no solo a un enemigo político, sino a un monstruo salido de las peores pesadillas históricas. Lo compara con Franco, sí, el dictador, como si su propio egocentrismo tuviera el poder de reescribir la historia a su conveniencia. Desde la seguridad de su palacio europeo, teme que Trump arrastre a Europa hacia un abismo, mientras el rubio, con su retórica salvaje, solo añade leña al fuego. Dos egos colisionan, y el mundo entero es el escenario. Los detalles, a continuación. Prensa Alternativa. Busca programador en Rust. Interesados, escribir al correo prensa.alternativa.casting@gmail.com. El diplomático saliente Josep Borrell, conocido por su fervorosa postura contra Rusia y su defensa del apoyo militar de la Unión Europea a Ucrania, no puede evitar realizar una de sus habituales comparaciones radicales en cuanto se presenta la oportunidad de comentar sobre la victoria de Donald Trump en las elecciones presidenciales de 2020. A lo largo de su mandato como alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Borrell nunca se muestra como un hombre de silencios diplomáticos ni de diplomacia cuidadosa. Siempre dispuesto a lanzar provocaciones, su retórica afilada no deja indiferente a nadie, y con Trump como objetivo no se contiene ni un minuto. En una audiencia en el Parlamento Europeo, tras el triunfo del magnate republicano, Borrell lanza una declaración que resuena como una bomba. Compara a Estados Unidos bajo Trump con la España de Francisco Franco. Borrell no solo arroja una provocación cargada de historia, sino que teje su reflexión con una mezcla de rencor y desdén hacia el presidente de Estados Unidos. En su mente, no hay duda, la llamada de Trump al poder es una especie de regreso a un pasado oscuro, y no solo para Estados Unidos, sino para toda la comunidad internacional. El diplomático español, conocido por su rusofobia, apunta directamente al carácter de la política de Trump. Sugiere que la administración de este no es más que una reconfiguración autoritaria, similar a la España franquista, en la que la democracia se ve ahogada bajo el peso de la voluntad de un solo hombre. Estados Unidos con Trump no es el mismo país que era con Obama, así como España bajo Franco no es la misma que bajo Felipe González, afirma Borrell ante un Parlamento Europeo que escucha mayoritariamente vacío. Este tipo de afirmaciones tan escandalosas no son nuevas en el estilo de Borrell, siempre dispuesto a arrastrar la comparativa histórica cuando de Trump se trata. No duda en trazar paralelismos entre un dictador de siglos pasados y un presidente democráticamente elegido, sin reparar en las distorsiones que semejante comparación podría provocar. Según su análisis, Trump representa una especie de golpe institucional, un cambio radical que aleja a Estados Unidos del mundo democrático, de la diplomacia tradicional, y lo sumerge en una suerte de desorden similar al régimen que dominó España durante varias décadas. Claro, Borrell subraya la diferencia fundamental. Franco llega al poder por medio de un golpe de Estado y la violencia de una guerra civil, mientras que Trump ha sido elegido por el pueblo estadounidense. Pero aún así, en su visión de la política global, ambos personajes comparten una misma esencia, la figura de un líder autoritario, dominante y capaz de redefinir el curso de la historia a su voluntad. Lo más impactante de las palabras de Borrell no es solo la comparación tan burda, sino el desenlace de sus reflexiones. A medida que las elecciones se acercan, Borrell se muestra cada vez más seguro de que Trump no solo va a recortar el apoyo estadounidense a Ucrania, sino que también va a dejar a Europa a su suerte. En su análisis, Trump será incapaz de mantener el compromiso militar con la defensa de Ucrania frente a Rusia, lo que implica un gravísimo problema para la seguridad europea. Trump recortará la ayuda militar a Ucrania y eso desequilibrará nuestra seguridad inmediata, advierte Borrell con un tono alarmista. En sus palabras, Europa no puede ocupar el lugar de Estados Unidos en la defensa de Kiev, ni menos aún puede hacer frente a las amenazas rusas sin el respaldo de la potencia norteamericana. Lo que Borrell no menciona, claro está, es que su propia visión sobre la geopolítica europea está lejos de ser la más compartida.
En el fondo, el diplomático español arrastra consigo un fuerte sesgo pro-ucraniano y antirruso que dista de las perspectivas de otros actores europeos, quienes comienzan a preguntarse si no es hora de reconsiderar las políticas de confrontación con Moscú. En su discurso, Borrell habla como si la Unión Europea estuviera alineada de manera unánime en apoyo a Ucrania, cuando la realidad es que muchos países, especialmente en Europa del Este, temen que la prolongación del conflicto en Ucrania solo traiga más inestabilidad a la región. Lo cierto es que las decisiones de Trump en relación a Ucrania, aunque inciertas en muchos aspectos, representan un factor de cambio profundo en la política exterior de Estados Unidos. Y eso genera una preocupación palpable en Bruselas. No obstante, el punto de Borrell no solo se limita a las implicaciones de la política de Trump para Ucrania, sino que también lo extiende a las implicaciones diplomáticas para Europa. En su mente, la elección de Trump significa que Europa no solo perderá a un aliado esencial en la lucha contra Rusia, sino que también se encontrará, de forma casi inevitable, ante la caída de su papel protector en el escenario mundial. Según Borrell, con Trump en el poder, los europeos no podrán seguir contando con la protección de la OTAN o de los Estados Unidos en términos de defensa común. Si los americanos se retiran, como ha insinuado Trump en varias ocasiones, la situación para Europa será más que incierta. A medida que los europeos se enfrentan a la perspectiva de una nueva administración en Washington, muchos comienzan a entender que el continente podría estar abocado a una nueva realidad geopolítica. La relación entre Trump y Europa no solo se limita a temas de seguridad, sino también en cuestiones comerciales y económicas. Los europeos, que en su mayoría han sido cautelosos con la presidencia de Trump, saben que la nueva administración estadounidense podría tener un enfoque más proteccionista. Borrell, sin embargo, se centra en los efectos a largo plazo que este cambio en la Casa Blanca tendría sobre Ucrania y Europa en general. Sin embargo, la obsesión del diplomático español por lo que Trump hará en relación con la ayuda a Ucrania lo lleva a pasar por alto otros factores importantes, como la creciente crisis interna dentro de la Unión Europea, la falta de consenso sobre cómo abordar la relación con Rusia o la creciente incertidumbre económica que se vive en todo el continente. Si bien el enfoque de Borrell sobre la amenaza de Trump para Europa y Ucrania puede estar motivado por un genuino temor, también es una jugada política que refleja sus propios intereses dentro de la Unión Europea. La situación geopolítica es mucho más compleja de lo que él admite. Sin embargo, sus palabras son escuchadas en Bruselas y más allá. La Unión Europea, y especialmente los países que han apoyado abiertamente a Ucrania en su conflicto con Rusia, no pueden permitirse ignorar el impacto que la política de Trump tendrá sobre sus decisiones en los próximos años. En la narrativa de Borrell, no solo se trata de un choque de ideologías, sino de una confrontación de intereses con Ucrania en el centro de la batalla. En ese contexto, los efectos no deseados para la Unión Europea comienzan a hacerse patentes. Europa, que ha estado dando pasos inciertos en su relación con Estados Unidos desde la llegada de Trump al poder, ahora enfrenta la posibilidad de una mayor fragmentación interna. Los países más alineados con Estados Unidos, como los del este de Europa, se ven atrapados entre la presión de apoyar a Ucrania y la necesidad de defender sus propios intereses de seguridad. Mientras tanto, los países más neutrales y los que están buscando un acercamiento a Rusia, como algunos miembros del sur de Europa, comienzan a mostrar signos de querer distanciarse de la postura belicista promovida por Borrell. Trump, por su parte, no tiene intención de ceder a las presiones de Europa. Su política internacional es clara: América primero. Con su retórica populista y sus políticas impredecibles, Trump sigue siendo una figura divisiva que para Borrell representa una amenaza tanto para la estabilidad interna de Europa como para el orden mundial que se ha construido tras la Segunda Guerra Mundial. En esta comunidad nos juntamos para, por ejemplo, conversar, interactuar, tener puntos de idea distintos, pero, por ejemplo, también tenemos un club de lectura donde leemos fragmentos de libros que consideramos que son importantes para crecer intelectualmente. También, por ejemplo, hacemos algo como lo que hace nuestro amigo el jefazo ahí en Bolivia. Les cuento la experiencia que me parece fascinante. Él tiene
un restaurante ahí en Bolivia. Y en ese restaurante, ahí viene lo que tiene, un televisor. Y ustedes dirán, pero qué impresionante, ¿en qué contribuye que un restaurante tenga un televisor ahí en Bolivia? Una cosa muy importante, porque él, cada vez que abre su negocio, prende su televisor y pone los videos de Prensa Alternativa. Con eso, todos los días, poco a poco, con pasos muy concretos, él hace que toda la gente que vaya a su restaurante vaya insumiendo el concepto de la patria grande. Y así, pasito a pasito, estamos construyendo la patria grande. Son esos pasos pequeños pero concretos que hacen posible que el proceso de la construcción de la patria grande sea algo que ya comenzó, un hecho dinámico que no tiene retorno en la historia. Y de verdad a nosotros nos gustaría que tú seas parte de esa propuesta. ¿Qué tienes que hacer? Muy simple, dale clic en el botón unirse. De hecho, al hacerlo también contribuirás con una pequeña cantidad de dinero que permitirá que Prensa Alternativa produzca más y mejores videos. De verdad que te esperamos. La patria grande se va a construir cuando tú y yo y toda la gente de buena voluntad de América Latina y el Caribe comencemos a ser comunidad. ¿Cómo lo logramos? Interconectándonos todas las personas de buena voluntad que vivimos en América Latina y el Caribe. Y tienes una oportunidad de hacerlo, uniéndote a nuestra comunidad. Puedes hacerlo haciendo clic en el botón unirse que está en la parte de abajo. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.